Mi hijo y su esposa dijeron que confiaban en mí. Me pidieron que cuidara su casa mientras estaban fuera, solo por una semana. Sonrieron al irse. Incluso me regalaron una botella de vino, pero olvidaron apagar las cámaras. O quizá no quisieron hacerlo. Al principio no me di cuenta de que me estaban grabando, pero luego encontré las grabaciones. La voz de Joana riendo mientras me llamaba la vieja niñera que aguantará lo que sea. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era confianza, era una prueba. Pero yo ya no era la callada, no esta vez. Esta vez las cámaras no me capturaron a mí, los expusieron a ellos. Mi nombre es Laura Bonilla. Tenía 66 años y había pasado la mayor parte de mi vida adulta como bibliotecaria escolar en un pueblo tranquilo a las afueras de Boston. Los libros eran mi santuario, el silencio mi ritmo. Me gustaban los sistemas y el orden. Me gustaba tomar té a la misma hora cada mañana y me gustaba saber dónde pertenecía cada cosa. Después de que mi esposo falleció, el silencio se volvió más pesado, pero me era familiar. Viví sola en la casa que habíamos comprado juntos, hasta que las escaleras se volvieron demasiado. Los inviernos se hicieron demasiado largos. Mi hijo, Adam, y su esposa, Joanna, me habían ofrecido una solución que, a primera vista, parecía generosa. ¿Por qué no te mudas con nosotros? Me habían preguntado. Tenemos espacio. Será más fácil para todos. Dudé al principio. No quería entrometerme, pero insistieron. Dijeron que éramos familia, que seguiría teniendo privacidad, que a los niños les encantaría tenerme cerca. Y así me mudé a su casa, una casa grande, moderna, de 2 pisos en un suburbio al norte de Providencia. Era hermosa, eficiente, elegante, a veces demasiado elegante. Encimeras blancas, electrodomésticos de acero cepillado, pasillos con eco, sin desorden, sin fotos, sin suavidad. Las paredes estaban pintadas en tonos hueso y ceniza, el arte abstracto y frío. Tenía mi propia habitación en el primer piso, con una puerta que se cerraba, pero que no se separaba realmente del resto de la casa. No cuando Joana siempre tenía opiniones sobre lo que guardaba en el armario, o cómo doblaba las toallas, o si usaba el jabón de manos bueno en el baño de visitas. Aún así, intenté que funcionara. Recogía a los niños de la escuela, lavaba los platos sin que me lo pidieran. Tenía cuidado de no dejar rastro de mí misma en los espacios compartidos. Era un baile extraño, ser útil sin volverse visible, estar presente sin ser una presencia. Joana siempre me sonreía, pero era el tipo de sonrisa que se quedaba congelada justo debajo de la superficie de su piel. Sus ojos nunca sonreían con su boca. Entonces, un miércoles por la mañana, a principios de mayo, ella llamó a mi puerta. Ya estaba vestida de lino, con una tableta en una mano y una taza en la otra. Dijo que iban a Hawái por una semana, solo ella y Adam, sin niños. Una escapada en pareja, algo que no habían hecho en años. Confiamos en ti, dijo, y, sinceramente, preferimos que te quedes aquí a que estés sola a tu edad. Sonrió de nuevo esa sonrisa practicada, y yo asentí. Me dijo que la nevera estaría llena, que el jardín necesitaba un riego ligero y que podía tratar la casa como si fuera mía. Incluso me dejó una botella de Merlot en la encimera con una nota en letra pulcra y perfecta. Para tus tardes tranquilas. Gracias por todo, Laura. Debería haberme sentido agradecida. Debería haberme conmovido. En cambio, sentí algo más, algo que no pude nombrar en ese momento. Ni miedo, ni sospecha, solo una sutil inquietud, como estar en una habitación que había sido limpiada demasiado a fondo.
donde incluso el aire se sentía restregado. La mañana que se fueron, Joanna me abrazó rígidamente. Adam me besó en la mejilla. Los niños saludaron somnolientos desde el coche. Me quedé en el porche y los vi alejarse, los neumáticos zumbando por la calle lisa. Y luego, así sin más, me quedé sola, o eso creía. Dentro, la casa estaba en silencio. Deambulé por la cocina. Pasé la mano por el frío mármol de la isla. Eché un vistazo al vino en la encimera. Abrí el refrigerador. Todo estaba realmente abastecido, hasta las verduras precortadas en recipientes etiquetados. Las persianas estaban medio bajadas, dejando entrar la luz de la mañana que se extendía por los impecables suelos de madera. Me quedé en el centro de la sala de estar, absorbiendo el silencio. Debería haber sentido paz, pero había algo estéril en ello, algo curado, como si la casa hubiera sido escenificada, no vivida, como si alguien pudiera entrar en cualquier momento a inspeccionarla. Me sacudí la sensación. Me dije que estaba siendo tonta. Estaba en una casa hermosa, con un jardín, con libros, con tiempo. Me preparé té. Me senté en mi silla favorita junto a la ventana. Tomé mi libro. Aún así, no podía quitarme la sensación de que no estaba sola. No en el sentido habitual, no en los crujidos y suspiros de una casa vieja, sino en el sentido de que la casa misma estaba observando, y aún no me había dado cuenta de lo acertada que estaba. El primer día transcurrió bastante tranquilo. Pasé la mañana en el jardín, podando lavanda y recortando los bordes de los rosales cerca de la valla. El aire era cálido, pero suave, y el sol se filtraba a través de las jóvenes hojas de primavera en suaves parches dorados. El sombrero de paja que Adam me había regalado hacía 2 cumpleaños, el que estaba segura de que Joanna pensaba que era demasiado campestre para su estética moderna, pero en su ausencia no me preocupaba por ser apropiada. Dejé que mis rodillas descansaran en la tierra y tarareé suavemente mientras trabajaba. Dentro, la casa permaneció impecable. Me limpié los zapatos antes de entrar, con cuidado de no perturbar los pisos. Era más un hábito que una necesidad. Había pasado tanto tiempo tratando de mantener mi presencia invisible en esta casa que me costaba un esfuerzo consciente relajarme. Encendí el hervidor, elegí una bolsita de té con limón y jengibre y la coloqué suavemente en la taza de cerámica con el borde astillado, la única en el armario que parecía usada. Las demás parecían pieza de museo, intactas, inmaculadas. Bebí despacio junto a la ventana de la cocina, viendo a los pájaros saltar por las losas del patio. La casa estaba tranquila, pacífica, casi demasiado pacífica. Recuerdo haberme preguntado si siempre se sentía así o si la quietud simplemente se había agudizado en ausencia de voces y pasos. Di un paseo lento por las habitaciones de abajo, simplemente deambulando, absorbiendo el espacio por el que solía andar de puntillas. El comedor estaba dispuesto como una página de revista. La plata brillaba en su cajón, las servilletas de lino doblada y guardadas con precisión matemática. La sala de estar olía tenuemente a eucalipto y limón, probablemente de uno de los difusores de Joanna. Los libros en los estantes estaban codificados por colores y eran en su mayoría decorativos. Tomé uno. Las páginas estaban rígidas, sin leer. Las luces del baño de visitas se encendieron automáticamente cuando entré. El espejo estaba impecable. Me miré el reflejo un poco más de lo normal. Mis ojos se veían cansados, noté, pero también alerta, casi curiosos, como si estuviera esperando algo. Esa noche preparé una cena sencilla, sopa y tostadas. Comí en silencio. Luego lavé los platos y los sequé de inmediato. Leí durante 1 hora en la sala de estar. Luego regresé a mi habitación para terminar un crucigrama.
y luego, mientras me metía en la cama, lo noté. Una tenue luz roja en la esquina del techo, parpadeando. Al principio asumí que era parte de un detector de humo o una alarma de seguridad, pero el parpadeo era rítmico, vivo, un ojo pequeño y persistente en la oscuridad. Apagué la lámpara y la miré fijamente. Era demasiado pequeño para ser una alarma de humo, demasiado alto para ser una cámara típica, pero había trabajado en una escuela el tiempo suficiente para saber cómo era un dispositivo de vigilancia. Cuando más la miraba, más segura me volvía. Me subí el edredón hasta la barbilla y me quedé quieta, el corazón lento pero alerta. Me dije que no exagerara. Quizá habían instalado cámaras por seguridad. Era una casa grande. Tal vez les preocupaban los robos. Quizá era normal. Pero ¿por qué no me lo habían dicho? ¿Y por qué estaba en la habitación de invitados? A la mañana siguiente intenté desechar la idea. Salí a caminar. Me detuve en la panadería de la esquina y compré un croissant. Me senté en el parque y observé a una mujer enseñarle a su hijo a andar en bicicleta. Por unos momentos me permití olvidar, pero cuando regresé, la casa se sentía diferente. No solo tranquila, sino tensa, como algo en espera. Comencé a notar otras cosas. El sonido de un suave clic cuando entraba en el cuarto del lavado. El sensor de movimiento que encendía un pasillo incluso a la luz del día. La forma en que Alexa de repente sonaba después de una frase que dije en voz alta a mí misma en la cocina. Y el pequeño comentario casual que Joanna había hecho el mes pasado. Amamos nuestra casa inteligente. Escucha mejor que los niños. Esa noche me paré bajo la luz parpadeante de mi habitación. Acerqué una silla y me subí. Miré de cerca y lo vi. Una lente estenopeica, sutil, escondida en lo que parecía un detector de humo, pero no lo era. Era una cámara. Y entonces se me ocurrió, probablemente había estado grabando todo el tiempo. Bajé lentamente. Mis dedos temblaban, pero no de miedo, sino de realización. Eso no era seguridad, esto era vigilancia de mí. Cualquier paz que había comenzado a sentir se resquebrajó bajo esa pequeña luz parpadeante. Me quedé en el centro de la habitación y miré a mi alrededor. ¿Cuánto más había? ¿Cuánto tiempo habían estado encendidas? ¿Y por qué Joanna sonrió con tanto cuidado cuando me entregó ese vino? La casa estaba en silencio, pero ahora sentía que estaba escuchando y observando. Y ya no me sentía como una invitada, me sentía como un sujeto en el experimento de otra persona. No dormí mucho esa noche. Me acosté bajo las sábanas, los ojos fijos en la pequeña luz roja sobre mí, parpadeando como un metrónomo. Cada vez que cerraba los ojos me imaginaba a alguien mirando. Joanna en una playa, bebiendo un cóctel, abriendo casualmente una aplicación en su teléfono y observándome. Moverme en la cama, viendo lo que llevaba puesto, cómo me movía, notando la forma en que murmuraba para mí misma cuando leía, viendo cuando lloraba. Sí, lloraba. A la mañana siguiente preparé café en piloto automático. Mis pensamientos se sentían como canicas sueltas rodando dentro de mi cráneo. Intenté mantener mis manos firmes mientras sorbía de mi taza astillada, mirando la tranquila sala de estar. Tenía un nudo en el estómago, pero sabía una cosa con seguridad. Tenía que encontrar el resto de las cámaras. Comencé en la sala de estar. Lenta y metódicamente, recorría el perímetro del espacio, fingiendo limpiar el polvo. Escaneé cada rincón, cada dispositivo electrónico, cada estantería. Había un pequeño objeto circular escondido entre los libros falsos, su lente enmascarada por una pegatina decorativa negra, otro disfrazado de detector de movimiento en la esquina del techo. Me moví a la cocina. Allí dentro de lo que parecía un moderno temporizador de cocina montado encima del refrigerador, vi otra lente, pequeña, apenas perceptible, a menos que estuvieras buscando. Pero ahora que sabía qué buscar,
no podía dejar de verlas. En el comedor, una cámara escondida dentro de la lámpara, apuntando directamente a la mesa. En el pasillo, un elegante punto negro dentro del termostato. En el cuarto de lavado, otro pequeño ojo observando desde el estante encima de la secadora. Sentí que las paredes se cerraban. Hice una lista. Anoté la ubicación de cada cámara en su pequeño cuaderno que encontré en el cajón de los objetos diversos. Escribí en silencio, con cuidado. Me moví como un fantasma por la casa. Ya no era la invitada. Era una detective dentro de una escena del crimen. Luego llegué a la oficina de arriba. La habitación siempre había estado fuera de límites. Joanna me había dicho una vez que era donde hacía trabajos independientes y guardaba material sensible. La puerta solía estar cerrada con llave, pero cuando giré el pomo ese día se vio. Dudé, luego entré. La oficina no se parecía nada al resto de la casa. Estaba desordenada. No desordenada, sino ocupada. Los cables recorrían el suelo y los estantes estaban apilados con cajas etiquetadas y equipos tecnológicos. En el escritorio había una laptop, un monitor y una pequeña consola parpadeando con luces verdes y ámbar. Me senté lentamente frente a la computadora. Estaba abierta, sin contraseña. El fondo de escritorio era una foto de los niños en una ruta de senderismo. Había carpetas en el escritorio, una llamada registros, la otra llamada grabaciones. Abrí la segunda. Dentro, los archivos estaban nombrados por fecha y ubicación. Cocina, 2024, mayo 9. Sala de estar, 2024, mayo 8. Habitación de invitados, 2024, mayo 7. Hace clic en uno. El video se abrió en silencio. Era yo sentada en la sala de estar leyendo un libro. Me vi a mí misma sorber té, rascarme el brazo, frotarme las sienes, moverme incómodamente en el cojín. Me veía tan inconsciente, tan expuesta. Cerré el archivo y abrí otro. Allí estaba yo de nuevo, de pie en la cocina, con mi bata lavando un plato, mirando por la ventana, murmurando para mí misma. Todo está allí, cada momento en el que pensé que estaba sola. Habían cientos de videos, días, semanas, meses. No tenía idea de cuánto tiempo me habían estado grabando. Una carpeta estaba etiquetada como clips. Dentro había videos cortos, algunos de solo 10 segundos, todos marcados con etiquetas, comentarios extraños, murmurando, llorando. Me estaban analizando, estudiándome, categorizando mi vida como si fuera una especie de sujeto de comportamiento. Miré la pantalla con las manos congeladas sobre el ratón. Luego hice clic en un último video, uno que no era mío. Era Joanna sentada en la oficina, riendo en una videollamada con alguien que no reconocí. Sostenía una copa de vino. Sus palabras eran casuales, pero cayeron como piedras. Todavía no se da cuenta de que está en cámara, dijo. Es sinceramente un poco triste. Creo que habla consigo misma más de lo que habla con los niños. Es como si estuviera tratando de narrar su soledad. La persona al otro lado se rió entre dientes. Joanna continuó. Te lo digo, es fascinante. Creo que podríamos editar un pequeño documental. Retrato de la matriarca olvidada. No me moví, no lloré. Solo me senté en esa habitación, en esa silla, en ese mundo estéril y parpadeante que habían construido a mi alrededor, y me di cuenta de que había estado viviendo en una casa de muñecas, una hermosa y pulcra casa de muñecas donde yo era la exhibición. No cerré la carpeta, no apagué la laptop, la dejé abierta, el archivo aún reproduciéndose, la voz de Joanna resonando débilmente detrás de mí mientras me ponía de pie, porque ahora sabía todo lo que necesitaba saber. Me habían invitado, pero nunca me habían dado un hogar. Me habían dado una jaula de cristal y había terminado de actuar en ella.
Cerré la puerta detrás de mí con una suavidad que venía más del instinto que de la intención. Era el mismo reflejo que había desarrollado mucho tiempo atrás, cuando mi hijo era un bebé. Cerrar cajones, girar pomos, envolver el silencio alrededor de mis movimientos para no despertarlo. Pero esta vez el silencio no era para la comodidad, era para la protección. La oficina se sentía más fría que el resto de la casa, aunque el termostato marcaba la misma temperatura. Quizás era la ausencia de calidez humana, la forma en que las paredes parecían inhalar en lugar de exhalar. Nada en la habitación se sentía accidental, cada objeto había sido elegido, colocado y monitoreado. Me quedé en el centro de la habitación, dejando que mis ojos se adaptaran. En la pared del fondo había un elegante armario negro con dos cajones cerrados con llave. Habían cables que iban desde allí a una unidad central en el escritorio. Un equipo personalizado con múltiples puertos que parpadeaban como si tuviera su propio latido. Me acerqué lentamente, estudiando la configuración. Incluso en mis años en la biblioteca, nunca había visto algo como esta instalación. A la izquierda, debajo de la ventana, había un archivador. Abrí el cajón superior. Manuales, garantías, recibos, todo cuidadosamente etiquetado. Equipo de seguridad, almacenamiento, suscripciones, software de vigilancia. Había una factura de una empresa que no reconocí, pero la descripción era clara. Paquete de monitoreo remoto personalizado. Enumeraba las habitaciones de la casa por nombre, incluida la mía. Habían pagado para observarme en tiempo real. Metí la mano en el bolsillo de mi cardigan y saqué una memoria USB, una vieja que había usado para guardar fotos de Adam cuando era niño. La ironía no se me escapó. La inserté en el puerto USB de la torre de escritorio. Una ventana parpadeó en el monitor. Comencé a copiar todo desde la carpeta grabaciones. Fue un simple arrastrar y soltar, pero se sintió como un acto de desafío. Mientras los archivos se transferían, me adentré más en la habitación. El segundo estante sobre el escritorio contenía cuadernos, no diarios personales, sino registros de proyectos. Uno estaba etiquetado como datos de la casa. Dentro habían entradas detalladas, activadores de movimiento, sellos de tiempo, palabras claves. Una nota decía 6:43 p.m. Laura habla consigo misma sobre los pájaros, tono emocional nostálgico. Otra, 10:10 a.m. Parece estar mirando una foto de boda, posible reacción de memoria. No solo me observaban, me estudiaban. Era clínico, distante, ni siquiera cruel, solo indiferente. Eso era de alguna manera peor. No era un miembro de la familia en estas notas, era un sujeto de prueba en un estudio de comportamiento. En el estante inferior encontré una carpeta de cuero negro etiquetada como autorización de seguridad. Dentro había formularios, permisos para el acceso al software, especificaciones del equipo y una página impresa que me heló, una cláusula sobre el intercambio de datos para fines de investigación o medios de comunicación. Joanna había firmado. Miré su firma, pulcra y uniforme, escrita con tinta azul. Era la misma letra que usaba para las tarjetas de cumpleaños, para las listas de compra que dejaba en el refrigerador. Ahora estaba aquí, junto a un párrafo que le daba a alguien, quizá incluso a más de una persona, el derecho de observarme y evaluarme. Los archivos terminaron de transferirse. Expulsé la memoria USB y la guardé en lo profundo de mi bolso, debajo de un libro de bolsillo que había estado releyendo. Luego me detuve. Había un último cajón que no había abierto, el más bajo, en el lado derecho del escritorio. Me agaché y lo abrí. Dentro habían fotos impresas de mí, docenas de ellas, capturas de las cámaras, yo en la cocina, yo dormida, yo viendo la televisión, yo cepillándome el pelo, algunas impresas a color, algunas etiquetadas a mano. Laura temprano en la mañana, Laura con libro, Laura llorando. No sé qué se rompió dentro de mí en ese momento, pero algo sí. No una ruptura ruidosa, no un grito,
más bien una grieta en el cristal, larga y limpia, y silenciosa, pero irreversible. Recogí tantas fotos como pude meter en mi bolso. No todas, solo las suficientes para demostrar lo que había visto. Aún no estaba segura de cómo las usaría, pero sabía que lo haría. Dejé el resto en la oficina. Dejé la oficina intacta. Que se preguntaran qué sabía, que se preocuparan por lo lejos que iría. Al salir de la habitación, me vi reflejada en la puerta de cristal. Parecía más vieja de lo que recordaba, no por el tiempo, sino por el conocimiento. Me habían invitado a su casa con sonrisas, pero nunca me habían ofrecido confianza. Habían construido una jaula, elegante e invisible, y esperaban que viviera dentro de ella sin protestar, pero olvidaron algo esencial. Yo había vivido toda una vida antes de sus cámaras, y ahora estaba lista para vivir otra más allá de su alcance. La casa se sentía diferente, una vez que supe lo que realmente era. El aire llevaba una quietud pesada, como una habitación recién desocupada por alguien que no habías notado que estaba detrás de ti. Ya no podía caminar libremente de una habitación a otra sin imaginar ojos invisibles siguiendo cada uno de mis pasos, el clic de mis tacones en el azulejo, el sonido de una silla raspando el suelo. Cada ruido resonaba con una conciencia que no había sentido antes. No era miedo exactamente, era claridad, fría, aguda y despiadada. Dejé de fingir. Durante 2 días me moví por la casa en un silencio deliberado. Desconecté dispositivos con la excusa de ahorrar energía. Ajusté casualmente los marcos de fotos con lentes ocultas. Cubrí objetos sospechosos con chales. Abrí ventanas que nunca antes había tocado. Dejé la televisión encendida durante horas, reproduciendo películas mudas en blanco y negro, solo para desviar sus expectativas. Y cuando pasaba por el espejo del pasillo, me miraba a mí misma de verdad. Ya no era solo una suegra envejecida en una casa prestada, era una mujer recuperando su autonomía. Sabía que tarde o temprano tendría que confrontarlos, pero no en sus términos, no cuando estuviera emocional, no cuando me sintiera como una presa. Así que planifiqué. Imprimí varias de las imágenes que había encontrado, fotos fijas mías tomadas con cámaras ocultas. Incluí una de la cocina, una del dormitorio, una en la que estaba buscando algo en un cajón. Las imágenes eran tranquilas, casi aburridas, pero eso era lo que las hacía tan invasivas. Capturaban los pequeños momentos desprevenidos que había creído que eran solo míos. Escribí una nota corta y la puse con las fotos en un sobre. Luego me la envié por correo certificado. Era un truco que había aprendido años atrás durante una disputa de propiedades en la biblioteca. Una forma discreta de sellar una verdad con fecha, una prueba en caso de que esto fuera más allá de la familia. Luego fui a la habitación de invitados y me grabé hablando. No fue dramático, no grité. Me senté en un sillón junto a la ventana, el que Joana siempre movía 1 centímetro a la izquierda cada vez que yo lo enderezaba. Miré directamente a la lente de la única cámara que no había tocado y hablé. Hablé sobre la sensación de ser invitada con amabilidad y tratada con sospecha. Hablé sobre la soledad de ser útil, sin embargo, constantemente vigilada. Hablé sobre lo absurdo de ser convertida en un espécimen en un hogar donde me habían pedido que me sintiera segura. Y luego dije la parte más importante, que había terminado de participar. No solo en la actuación, sino en el contrato que nunca acepté, el acuerdo tácito de que permanecería pequeña, silenciosa y sumisa, a cambio de la proximidad a la familia. El video duraba 10 minutos. Lo terminé con una frase simple. Siempre he sido más de lo que ustedes eligieron ver. Luego yo subí a una unidad privada. Envié el enlace a mi correo electrónico personal, junto con el de John, mi antiguo compañero de trabajo de la biblioteca,
que ahora trabajaba en derecho de familia. No había hablado con él en años, pero siempre me había dicho, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame. Era el momento. Con la evidencia digital y física asegurada, comencé a reclamar la casa de manera sutil. Cociné el desayuno y dejé que el aroma se extendiera. Puse música clásica a primera hora de la tarde y dejé que los ecos llenaran cada rincón. Saqué mi bolsa de tejer del armario y trabajé en la sala de estar sin disculpas. Encendí velas, caminé descalza, hice largas llamadas telefónicas con viejos amigos y me reía carcajadas cuando quise. No era rebelión, era declaración. Ya no esperaba su regreso con miedo, esperaba con resolución. La mañana de su llegada programada, hice café y coloqué las fotos impresas cuidadosamente en la encimera de la cocina. Me paré en el pasillo y miré la pequeña lente en el techo. Sonreí, no con calidez, no con amabilidad, solo con honestidad. Luego me di la vuelta y salí. Tomé la manguera del jardín y regué las rosas lentamente, con cuidado, de la forma en que siempre había hecho las cosas en silencio, con paciencia, con precisión. Esa tarde entraron por la puerta, bronceados y engreídos por sus vacaciones, esperando a la misma mujer tranquila que habían dejado atrás. Pero yo ya no era esa mujer, y las cámaras les mostrarían todo lo que necesitaban saber. Llegaron a la entrada justo después del atardecer. Yo ya estaba sentada en el jardín con una taza de té, de la misma manera que había estado el día que se fueron. El cielo se estaba volviendo un tono violeta profundo y la luz del porche acababa de encenderse. No me puse de pie para recibirlos. No saludé. Simplemente sorbí mi té y observé sus siluetas salir del coche, sus voces amortiguadas a través de los setos. La risa de Joanna sonó aguda y brillante, la que usaba cuando quería parecer despreocupada. Adam la siguió con la maleta con ruedas, su cabeza girada hacia la puerta principal. No me vieron al principio. Escuché el tintineo de las llaves, el familiar clic de la puerta principal al desbloquearse, el suave chirrido al abrirse. Luego hubo silencio. No una pausa natural, sino el tipo que llega cuando algo esperado ha cambiado. Una desviación, una presencia. La voz de Joanna rompió el silencio, más baja ahora, incierta. Adam dijo algo, probablemente preguntó qué pasaba. Me imaginé la escena, las luces de la cocina encendidas, las fotos en la encimera, mi nota escrita a mano, descansando junto a ellas, las cámaras aún en su lugar, pero ya no eran su secreto. No me llamaron por mi nombre. Me quedé afuera, observando cómo el jardín se oscurecía a mi alrededor. El té se había enfriado en mi taza, pero lo sostuve de todos modos. Me dio estabilidad. Después de lo que parecieron 15 minutos, Adam salió. Sus ojos recorrieron el patio hasta que me vio. Dudó. Luego se acercó lentamente. Su rostro estaba en blanco, ni enojado ni confundido, solo vacío, como si aún no hubiera decidido qué versión de sí mismo ser. Me preguntó si podíamos hablar. Asentí y señalé la silla frente a la mía. Se sentó rígidamente, cruzando las manos en su regazo. Hubo una pausa, uno de esos silencios pesados que suplicaban ser llenados, pero yo esperé. Quería escuchar qué versión de la verdad ofrecería. Comenzó con lo habitual, que no era personal, que las cámaras eran por seguridad, que se habían olvidado de desactivarlas mientras estaban fuera. Lo dijo todo con la monotonía de alguien que había practicado las líneas de camino a casa, que esperaba aterrizar en algún punto entre la disculpa y la justificación. No lo interrumpí. Continuó diciendo que no pensaron que yo me sentiría incómoda, que yo era familia y que nunca me espiarían. Luego dijo la palabra que finalmente me hizo hablar. Dijo confianza. Le pregunté suavemente, despacio, si él se sentiría confiado sabiendo que alguien grabó sus movimientos privados durante 6 meses sin decirle. Le pregunté
si a eso lo llamaría protección o manipulación. No respondió de inmediato. Joana salió entonces, con la boca tensa, los brazos cruzados. No se sentó, se paró detrás de Adam y dijo que estaba herida, herida porque yo hurgara en sus cosas, que investigará, que enviará archivos a un abogado. Así que lo supo. La miré y le dije que si se sentía herida por ser descubierta, quizá debería considerar cómo me sentía yo al ser estudiada en mis momentos más vulnerables. Le recordé la habitación en la que no se me permitía entrar, las firmas en los acuerdos de datos, los nombres de los archivos de video etiquetados con palabras como llorando y comportamiento extraño. Su rostro se contrajo, pero no discutió. Dije que no buscaba una disculpa. Ya ni siquiera estaba enojada, estaba resuelta y había terminado. Les dije que había asegurado una consulta con un abogado, que mis inversiones en su casa serían documentadas y reembolsadas. Les dije que tenía copias de todas las grabaciones, los registros del equipo e incluso un juego de archivos de respaldo almacenado con un amigo de confianza. Joana comenzó a decir algo a la defensiva, pero Adam le puso la mano en el brazo. Por primera vez me miró no como un hijo tratando de manejar a su madre, sino como un hombre dándose cuenta de que había subestimado a alguien que creía conocer. Me preguntó qué quería. Le dije la verdad. Quería espacio, legal, físico, emocional. Quería un lugar propio otra vez, un lugar donde pudiera existir sin ser grabada, manejada o disminuida. Quería dignidad. Y si ellos no podían ofrecerla libremente, yo misma la reclamaría. Hubo otro silencio, diferente, más tranquilo. Adam dijo que entendía. Joana no habló de nuevo. Se dio la vuelta y entró. Me levanté, dejé mi taza vacía en la mesa y pasé junto a Adam hacia la casa. Él no me siguió. Fui a la habitación de invitados, cerré la puerta y comencé a empacar. No había mucho. Unos suéteres, libros, algunas cartas de viejos amigos, la manta que tenía desde la universidad. No quería sus cosas, quería las mías. Esa noche dormí con las persianas abiertas, la luz de la luna derramándose sobre el suelo. No revisé el techo en busca de cámaras. No lo necesitaba. Sabía lo que necesitaba ahora y sabía que la próxima vez que saliera de esa casa nunca volvería a entrar de la misma manera, porque algo había cambiado y ellos nunca más me verían como alguien que se quedaba callada. Yo había estado en silencio, pero nunca estuve ciega. Pasé los siguientes días con propósito, un ritmo tranquilo pero resuelto, marcando cada hora. Me moví por la casa con una postura diferente, no cautelosa, no sumisa, sino medida. Ya no era una invitada en la versión de familia de otra persona. Era una mujer calculando su salida. La mañana después de nuestra conversación en el jardín, llamé a John. Descolgó al segundo tono, su voz cálida y familiar. No había hablado con él en años, pero algunas amistades no se desvanecen, simplemente descansan en silencio hasta que las necesitas. Le conté todo en términos claros, sin dramatismos, solo los hechos, la vigilancia, el abuso de confianza, los años que había dedicado a su hogar, los nietos, a mantener la paz. Él escuchó sin interrumpir, luego me pidió que le enviara los archivos por correo electrónico. Dijo que podíamos empezar con una revisión de la propiedad, que construiríamos a partir de ahí. No necesitas quemar la casa, dijo. Solo necesitas mostrarles que tú posees parte de la base. Me gustó eso. Se me quedó grabado. Al final de la semana habíamos redactado una propuesta. No era una amenaza, era un límite, una afirmación legal del papel que había desempeñado en sus vidas y en sus finanzas. Yo había contribuido al pago inicial de su casa hacía 5 años. Joana lo había presentado como un regalo, pero no teníamos papeleo, solo una transferencia bancaria y una serie de correos electrónicos en los que ella me agradecía por invertir en nuestro futuro. Esa frase resultaría útil.
John escribió una carta profesional, medida pero firme. Describía mi inversión, el valor estimado ajustado por inflación y la apreciación de la propiedad. Proponía el reembolso o una participación formal en el capital que podría convertirse en un subsidio de vivienda para una residencia separada. Le entregué el sobre sellado a Adam una tarde mientras estaba parado en la puerta de la habitación de invitados. No lo abrió de inmediato. Se veía cansado, no por culpa, sospeché, sino por el peso de la comprensión. Pero finalmente verme no como un accesorio en el hogar, sino como alguien que había mantenido la casa funcionando desde las sombras. Joanna no me habló esa semana. Se movía por la casa como un fantasma. Siempre una habitación por delante o por detrás. Las cámaras seguían desactivadas. Las dejé así. Unos días después, Adam me llamó mientras estaba en el trabajo. Dijo que habían leído la carta, que no querían pelear, que querían arreglar las cosas. La tarde siguiente nos reunimos en el comedor. Yo llevaba el suéter azul marino que Michelle me había regalado una Navidad hacía mucho tiempo. Recordaba cómo él solía llamarlo mi suéter de reuniones. Decía que me veía como alguien a quien no se podía presionar cuando lo usaba. A él le habría gustado ese momento. John se unió a nosotros por videollamada. Joanna se sentó con los brazos cruzados, pero dijo poco. Adam fue quien más habló. Dijo que acordaban reembolsar la inversión en su totalidad, que recurrirían a la línea de crédito y ofrecerían un estipendio adicional para la reubicación. Dijo que retirarían todos los dispositivos de vigilancia y proporcionarían una declaración escrita reconociendo la violación de la privacidad. Escuché, asentí. No me regodeé. No estaba allí para humillar a nadie, estaba allí para reclamar lo que había dado sin reconocimiento, lo que me habían quitado silenciosamente a lo largo de los años, mi tiempo, mi esfuerzo, mi presencia. Al final de la reunión, los términos fueron firmados. John sonrió a través de la pantalla. Dijo, esa es una salida limpia. Y sentí que algo en mi pecho se relajaba. La semana siguiente empecé a buscar apartamentos. No quería nada grandioso, solo un lugar que fuera mío, un pequeño jardín, un porche quizás, luz del sol en la cocina, un espacio donde nadie catalogaría mis movimientos, cuestionara mis hábitos o midiera mi valor por lo tranquila que me mantuviera. Encontré una casita de un dormitorio en las afueras del pueblo. Tenía una puerta azul y hiedra a lo largo de la valla trasera. La dueña era una viuda llamada Eleanor. Le encantaban los crucigramas y preparaba limonada fresca para cada invitado. Hablábamos durante una hora en el porche antes de que me entregara las llaves y dijera, creo que serás feliz aquí. Me mudé en silencio, sin drama, sin ceremonia. Empaqué mis cosas con cuidado. Doblé las últimas camisas, empaqueté mis libros, envolví la foto de Michael y yo de nuestro viaje a Cape Cod. No dejé una nota. No les debía eso. Adam me ayudó a mover las cajas. Joanna no vino. No lo esperaba. Cuando dejó la última caja en mi nueva sala de estar, Adam se quedó un momento mirando a su alrededor. Dijo que el lugar se sentía tranquilo, que me sentaba bien. Le ofrecí té, pero declinó. Se veía inseguro, como si quisiera decir algo significativo, pero no supiera cómo. Así que dejé que el silencio persistiera. Ya habíamos dicho suficiente por ahora. Al salir, se dio la vuelta una vez. Dijo, gracias, no por el pasado, sino por la forma en que manejaste el final. Cerré la puerta detrás de él, la cerré suavemente y por primera vez en años sentí que estaba en casa. La primera mañana en la nueva casita me desperté justo antes del amanecer, impulsada no por la obligación, sino por algo más profundo, quizá curiosidad o una sensación de calma largamente latente. El aire en la habitación era fresco y quieto, el tipo de quietud que no te hace sentir sola, sino acompañada.
Me estiré lentamente bajo la colcha, sin prisa por levantarme, sin pisadas en el pasillo, sin el zumbido de fondo de la vigilancia. Estaba inobservada, sin ser medida, y eso hizo que el momento fuera sagrado. Entré en la cocina descalza. El viejo suelo de madera crujió bajo mis pies, pero por una vez no me inmuté. No había nadie que me regañara por hacer ruido demasiado temprano. Llené el hervidor con agua y lo puse en la estufa, tarareando una melodía de memoria, una que solía cantarle a Daniel, cuando aún era lo suficientemente pequeño como para aferrarse a mi cadera. El sonido llenó en el espacio, no ruidosamente, sino completamente. Mientras el agua se calentaba, abrí la puerta trasera y salí. El jardín aún estaba en su mayor parte salvaje, un mosaico de hiedra, romero y flores, que no pude nombrar. El rocío se aferraba a la hierba y brillaba con la luz de la mañana. No había vallas visibles desde la parte trasera, solo una suave pendiente de tierra que se perdía entre los árboles. Respiré profundamente. Más tarde esa mañana desempaqué el resto de mis libros, organizándolos no por tamaño o color, sino por memoria. Puse las viejas novelas que leí en la universidad cerca del estante inferior, los manuales de jardinería que apenas había tocado en el medio, y los volúmenes de poesía, mi indulgencia secreta, cerca de mi sillón junto a la ventana. Cuando me alejé, no parecía una sala de exposiciones, parecía que alguien vivía allí, alguien con pasado. Para el tercer día, había desarrollado nuevos rituales. Comía cuando tenía hambre, no cuando la casa lo exigía. Dormía la siesta sin disculparme. Tenía un pequeño diario junto al fregadero y anotaba pequeñas cosas que me hacían sonreír. Un arrendajo azul en el alféizar de la ventana, la forma en que el sol golpeaba los azulejos de la cocina al final de la tarde, el sonido de la lluvia golpeando el techo como si fueran dedos. Estos detalles habían sido tragados una vez por el ruido de las necesidades de todos los demás. Compré un carillón de viento en el mercado dominical, uno hecho a mano con hojas de cerámica. Lo colgué junto a la puerta trasera. Su canción era irregular, pero me hacía sentir menos sola. Empecé a escribirme cartas cortas, recordatorios de quién era antes de convertirme en un accesorio de la vida de otra persona. No eran largas, solo frases como aquí no eres invisible o tu vida no es una deuda con nadie. Adam me visitó con los niños 2 semanas después de que me mudé. Corrieron por el pequeño jardín como si fuera un bosque secreto. Los dejé recorrer flores, los dejé ensuciarse las rodillas. No había nadie detrás de mí susurrando sobre reglas, manchas o etiqueta. Solo yo, las risas de mis nietos y el aroma de la verbena de limón de la esquina del patio. Cuando Adam se fue, me miró más tiempo de lo habitual. Dijo, pareces en paz. Asentí. Esa era la palabra que no me había atrevido a esperar. Le dije que estaba aprendiendo a descansar de verdad, no a colapsar al final de un largo día de servicio, sino a descansar en un espacio que yo elegí, en una vida que yo misma moldeé. Por las noches encendía velas, no porque alguien esperara un ambiente, sino porque amaba el parpadeo y el calor. Leía poesía en voz alta, aunque nadie me oyera. Cantaba mientras doblaba la ropa. Comía el postre primero. Compré una máquina de escribir usada y escribí pequeñas historias, solo para escuchar el clic de las teclas. Ya no me preocupaba la utilidad, estaba eligiendo la alegría. Hubo momentos, por supuesto, en que los recuerdos afloraban. Caminaba junto a un espejo y recordaba la pequeña luz roja parpadeando en el techo. Recordaba el sonido de la voz de Joanna en ese video, su cruel diversión. Esos momentos ya no me herían, me clarificaban, me recordaban lo lejos que había llegado, mi hogar. No tenía arte caro o luces controladas por voz, pero tenía ventanas que se abrían de par en par y dejaban que el aire se moviera libremente. Tenía libros que realmente habían sido leídos.
Tenía una mesa que sostenía el té y pan y cartas de amigos. Tenía un silencio que no estaba vacío. Tenía presencia. Ya no me preocupaba quién estaba mirando. No había un guión que seguir, ningún papel que interpretar. Ya no era la invitada obediente o la ayudante silenciosa en la vida de otra persona. Me había desprendido de esas pieles como abrigos de invierno en primavera. Mi casita era pequeña, pero dentro de sus paredes yo me expandía. Cada rincón de ese hogar llevaba mis huellas dactilares, no porque fuera cuidadosa, sino porque finalmente era libre de dejar una marca. No estaba esperando ser notada, no esperaba ser agradecida, estaba viviendo. Y por primera vez en años, cada centímetro de espacio a mi alrededor era exactamente lo que necesitaba que fuera. Privado, elegido, mío. Fin. Si esta historia te llegó al alma, haz clic en suscribir y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde me sintoniza. Hasta pronto.